Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a analizar dos cambios bastante significativos en cómo funciona la radiodifusión internacional pública. Así es. Por un lado, tenemos novedades sobre el financiamiento de Radio Europa Libre, Radio Liberty, la RFRL, Ujú. y por otro, una reestructuración, digamos, profunda en la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, la USAGM. Sí, dos temas bien conectados, pero con dinámicas distintas. Exacto. La idea es entender un poco qué hay detrás de todo esto y, bueno, qué consecuencias podría traer. Empezamos por Radio Europa Libre. Dale, perfecto. La que tiene sede en Praga, ¿verdad? Esa misma. Resulta que la Unión Europea anunció un fondo de emergencia. Son 5.5 millones de euros para ellos. Ajá. Y esto viene justo después de que la administración Trump, allá por marzo, suspendiera los fondos de Estados Unidos. Claro, la acusación era de un supuesto sesgo liberal en las noticias. Lo recuerdo. Exacto. ¿Sí? Y Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la UE, fue bastante directa. Dijo que estos fondos son como una red de seguridad para el periodismo independiente. Una red de seguridad. Interesante. ¿Sí? Y ojo, aclaró que este dinero no va a cubrir los 27 idiomas y 23 países donde opera RFRL. Ah, no es para todo. No, se va a enfocar en regiones que la UE considera clave. Pensemos en Asia Central, el Cáucaso. Zonas estratégicas, digamos. Exactamente. Kallas insistió mucho en que ahí se necesitan fuentes de noticias externas independientes. Mientras tanto, RFRL no se quedó de brazos cruzados con lo de Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Llevaron el recorte a los tribunales. Hubo una pausa temporal, lograron frenarlo un poco, pero después una corte de apelaciones la bloqueó. O sea, sigue la pelea legal. Es llamativo, ¿no? Ver a la UE interviniendo casi como un contrapeso a la decisión de Washington. Sí, totalmente. Sugiere que ellos ven un valor estratégico ahí, o quizás un vacío informativo que creen importante llenar. Justo cuando Estados Unidos se retira de ese financiamiento específico. Exacto. Refleja prioridades geopolíticas distintas, o visiones diferentes sobre para qué sirven estos medios. Y mientras pasa esto allá en Europa, Ajá. la propia agencia que supervisa todo esto en Estados Unidos, la USAGM, está viviendo una transformación interna pero radical. Sí, es una transición interesante. Hablemos de eso. La USAGM. Tenemos una orden ejecutiva presidencial. Es del 14 de marzo de 2025. Ujú. Y ordena reducir la agencia a la presencia y función mínimas requeridas por ley. Mínimas. Wow. Y además hay una carta de Kari Lake, que es asesora senior del director de operaciones, notificando al Congreso sobre esta, posible reorganización masiva. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, significa una reducción de personal que es brutal. Hay un memorándum interno, y esto es importante, firmado por altos funcionarios de carrera de la USAGM. Funcionarios de carrera, o sea, no solo políticos. Exacto, gente de la propia agencia. Y lo que proponen es pasar de más de 1,000 empleados a solo unos 81. De 1,000 a 81. Pero eso es casi desmantelarla. Es drástico, ¿sí? La lógica que exponen es, adherirse estrictamente a lo que ellos interpretan como los requisitos legales mínimos. Nada más. ¿Y cómo justifican ese número tan bajo? ¿Qué funciones quedarían operativas con 81 personas? A ver, el plan detalla mantener 33 puestos en Florida. Eso es específico para cumplir con la ley que exige transmitir a Cuba. Aclaró, el mandato legal para Cuba. Ese es intocable, parece. Luego, un núcleo muy pequeño en Washington, D.C. Serían 35 personas. ¿Y quiénes estarían en ese núcleo? Incluiría al CEO, algunos servicios lingüísticos muy específicos, mencionan Farsi, China y Afganistán. Toda la plantilla de VOA y La Voz de América. ¿Toda VOA dentro de esos 35? Sí, eso dice el memo. Un par de ingenieros y un equipo mínimo de soporte administrativo. 15 personas. Entonces la lógica no es tanto de presupuesto, sino una interpretación súper restrictiva de la ley. Pero mantener VOA entera ahí suena casi contradictorio con la idea de mínimo indispensable. Es curioso, sí. El propio memo lo justifica diciendo que hay que mantener algunos puestos, como los ingenieros o VOA, por si acaso surgen necesidades futuras. ¿Por si acaso? Sí, aunque reconocen que VOA podría estar duplicando lo que hacen emisoras privadas.
O sea, se reduce al mínimo legal, pero dejando ciertos componentes casi como una contingencia. Entiendo. Y figuran nombres de funcionarios importantes avalando esto, como el consejero general Royce Min o el CEO interino Víctor Morales. Vale. Entonces, si juntamos las dos historias, por un lado, la UE pone plata para sostener a RFRL donde EEU cortó. Ajá. Y por otro, el propio Estados Unidos reduce su agencia global de medios a la mínima expresión, basándose en una orden presidencial y una lectura muy, muy legalista. ¿Qué panorama general se dibuja con esto? Pues lo que vemos son tensiones y redefiniciones muy profundas, ¿no? La UE actúa para preservar lo que considera periodismo independiente clave en ciertas zonas, llenando un vacío que deja EU. Y al mismo tiempo, la administración estadounidense aplica una filosofía de mínima intervención en su propia estructura de medios globales, basada en una interpretación legal súper estricta y en directivas de la presidencia. Claro. Y esto, bueno, abre preguntas serias sobre cómo están cambiando las prioridades y cómo se percibe hoy el valor, el propósito de esta radiodifusión internacional que financian los estados. En resumen, la UE apoya a RFRL financieramente tras el recorte de Estados Unidos. Y mientras tanto, la USAGM enfrenta una contracción masiva ordenada desde arriba para cumplir solo con los requisitos legales mínimos. Exacto. Y quizá una reflexión final para quienes nos escuchan. Con estos cambios tan drásticos, ¿no? Impulsados por órdenes ejecutivas, por prioridades de financiamiento que van y vienen, ¿cómo podría seguir cambiando la definición misma? La misión de la radiodifusión internacional financiada con fondos públicos. Y quizás más importante aún, ¿qué criterios, qué métricas se van a usar en el futuro para decidir si es exitosa o si siquiera es necesaria? Una pregunta clave para el futuro de estos medios. Gracias por el análisis. Gracias a vos.